Hola, me llamo Raffaele Terracciano. Desde pequeño siempre le he tenido un cariño especial al español y a toda la cultura española. Por ejemplo, siempre me ha gustado el fútbol y sobre todo el fútbol internacional. Me acuerdo que cada miércoles compraba una revista deportiva para controlar los resultados de las ligas europeas, pero sobre todo de la Liga Española. Y como en la época me gustaba mucho el Real Madrid, lo primero que hacía siempre era controlar cuál había sido su resultado, si había ganado o menos y quién había marcado los goles. Desde entonces siempre he tenido la idea de aprender el español algún día y finalmente lo he empezado a hacer en 2003, cuando he decidido aprender un idioma cada año. Y por supuesto he empezado por el español, que para un italiano es el idioma más fácil. Empecé utilizando un curso de una casa editorial italiana que se llama De Agostini, pero pronto, nada más acabarlo, empecé a leer noticias deportivas en internet y he empezado a hacer esto todos los días por una media hora más o menos. Y después me puse también a escuchar la radio española, pero sobre todo a leer. Por ejemplo, leí casi todos los libros de Gabriel García Márquez y de Isabel Allende. He viajado un poco por España, pero nunca he vivido allí. He visitado, por ejemplo, Madrid un par de veces, Barcelona 4 o 5 veces. Estuve también en Valencia, pero me falta mucho para poder conocer a toda España. En las Américas estuve en Cuba y en la República Dominicana, donde he tenido la oportunidad de practicar el español, pero también de jugar un poco con mi pronunciación, intentando imitar las pronunciaciones del Caribe y también las de Sudamérica. Por ejemplo, cuando encuentro viajeros de Argentina. Por supuesto, me gustaría muchísimo viajar a México, Argentina, Colombia y otros países algún día. Ahora, deja que te hable un poco sobre mi proyecto. Rafters Languages es donde hablo de idiomas, de los idiomas que he aprendido, de los que me gustaría aprender en el futuro, pero sobre todo es donde voy a hablar sobre el método que utilizo para aprenderlos. La idea es compartir consejos que creo que te puedan ayudar a aprender idiomas. Al principio, los artículos y vídeos serán en italiano, inglés y español, o sea, los idiomas que creo que hablo mejor. Para que todos los que quieran aprender inglés, italiano y español, quizás puedan hacerlo también a través de mis artículos, que serán en 3 idiomas, y mis vídeos, que siempre tendrán subtítulos en los 3 mismos idiomas. Ya está, déjame saber qué piensas de mi español, déjame un comentario abajo. Y no te olvides de visitar mi blog, donde puedes descargar material gratis, echar un vistazo a los cursos o incluso reservar una sesión de coaching. Si te gustó este vídeo, suscríbete, dale me gusta o compártelo. ¡Hasta la próxima!